gracias por estar hoy aquí en la librería. Lo cierto es que a las 6 de la tarde o así he pensado no habrá nadie, porque además está diluviando, pero bueno, ellos se lo pierden. Pero bueno, yo creo que hay que agradecer evidentemente la presencia de todos ustedes en una tarde tan absolutamente desagradable, en este final de otoño santanderino terrorífico, de frío, de lluvia, y en fin, es de agradecer que estén ustedes aquí con todos nosotros. Y siempre que estoy en esta mesa o en esta tribuna, o bueno, en este espacio, evidentemente yo creo que siempre repito lo mismo, pero me lo van a permitir y a perdonar. Y es dar las gracias, obviamente, a la librería Gil, dar las gracias a Paz, a Maleni, a todo el equipo que trabaja en esta librería y que han logrado pues, que este sea un espacio de libertad, de cultura, de encuentro. Siempre están abiertos a todo lo que les propones y siempre además lo hacen en fin, con cariño, y es una auténtica gozada estar aquí. Así que muchas gracias, Paz, muchas gracias a todos. Y a todos y a todos, pero como casi todas son chicas, pues bueno, en fin. Y luego, evidentemente, muchas gracias a Alberto Ruiz de Samaniego pues, por tener la osadía, yo se va a arrepentir, pero bueno, de haberme dicho que le ayudase, ¿no? Que estuviese por lo menos aquí presente en la presentación de este su último libro, de estos pintores de la vida moderna. Así que, Alberto, pues muchísimas gracias. Si no recuerdo mal, yo creo que nos conocemos gracias a Jesús Vázquez, que está por ahí. Y ¿Está por ahí? Ah, pensé que estaba mal de la cintura. Está bien. Vale, me alegro mucho. Y nunca le agradeceré a Jesús lo suficiente pues, que nos haya presentado y hayamos, digamos, establecido este contacto. Bueno, los que nos dedicamos de alguna manera, yo creo que en mi caso además, digamos, de la cosa profesional, que también es cierto que estoy un poco vinculado en lo profesional, vamos a decirlo así, pero que con gusto y con entusiasmo a eso que llamamos la cultura, los libros, el arte, no sé, los archivos, pues la verdad es que de vez en cuando nos llaman para estar en situaciones como la que yo me encuentro ahora y en la que estoy pues absolutamente encantado de la vida. Pero vamos cumpliendo años y la experiencia te va diciendo que, por lo menos en mi caso, es la ley de Murphy, pues pasan meses donde nadie te llama para hacer nada y de repente en 15 días pues tienes 3 o 4 cosas, digamos, juntas. ¿No te has leído mi libro? ¿Cómo lo has descubierto? Y es lo que me ha pasado. Claro, por eso lo sabo. Es lo que me ha pasado. El día 25 de noviembre todo bailaba. El día 25 de noviembre estuve presentando a Mauricio Wiesenthal en la Fundación Botín, su libro El derecho a disentir, que realmente fue para mí un momento absolutamente extraordinario, porque yo tenía esa querencia de conocerlo, y al final, digamos, ese sueño lo cumplí. El día 2 de diciembre, que yo creo que ha sido el jueves o el miércoles de la semana pasada, bueno, pues tenía unos amigos que tenían, bueno, total, que se descabalgaron, me llamaron, ¿puedes tú intervenir? Total, que estuve dando una conferencia sobre el paisaje y la literatura aquí en la Bahía de Santander y tal, en el Colegio Oficial de Arquitectos, y Alberto, que todo esto ya lo sabía, porque se lo anuncié, porque dijo, oye, tenía que haber sido el viernes pasado, pero yo, bueno, total, que lo hemos hecho en este momento. Y lo que quería decir, no es que no me lo haya leído, que me lo he leído, porque además he pasado el fin de semana en Madrid y el tren da para mucho, pero sí que quizás, pues hombre, me hubiera gustado, dada la dimensión, el peso intelectual de este libro, pues haber tenido un poco más de tiempo y más premura y más tranquilidad y más sosiego pues, para hablar de él. Sí me gustaría, bueno, pues simplemente comenzar con lo siguiente. El propio Mauricio el día 25 habló de la impostura en el mundo de la cultura y me pareció absolutamente interesante. Él nos comentó que había sido profesor de Historia de la Cultura y que cuando decidió ser escritor o tenía esa querencia, pues lo dejó absolutamente todo, malvivió durante muchos años haciendo lo que pudo, pero
con esa idea de vivir para después escribir. Y yo creo que vivimos en un mundo donde la impostura en este terreno está a la orden del día y es cada vez, en fin, se detecta menos, pero es más plomiza y es más terrorífica. Libreros a los que no les gustan los libros, esa gente que hace programaciones culturales, que como dice eso de yo estoy en contra de la pena de muerte, pero eso yo los mataría a todos. Gente que realmente está al frente de instituciones, de filmotecas, de tal, y no les gusta nada, ni el cine, o sea, es una cosa no en Santander. pasmosa. En Santander también. Bueno, en Santander sí. En Santander me temo también. Y viene todo esto a cuento porque... Pensé que hablabas de la otra filmoteca, de la anterior, perdón. Bueno, tú eres más... tú eres más... En fin, tienes más peligro. Perdona. Nada. Lo que quería decir es que Alberto es justo pues, el ejemplo de todo lo contrario. Es decir, de alguien que está en el mundo de eso que llamamos la cultura, los libros. No solamente está desde un punto de vista, no sé cómo decirlo, profesional, porque se dedica a ello profesionalmente, sino que realmente es un entusiasta, es alguien que está con pasión dedicado a su oficio y a su querencia, y eso no solo es de agradecer, sino que realmente es algo, en este caso pues es lo que, digamos, a mí en lo particular, pues me hace que su amistad sea tan absolutamente preciada. Es un filósofo, yo creo que es alguien que desde la filosofía se acerca a la estética, al mundo del arte, desde el pensamiento, y forma parte de ese mundo que yo cada vez aprecio más. Se lo escuché una vez a Fernando Savater en una conferencia que dio aquí sobre ilustración y Voltaire, y es cuando yo caí en ello. Habló de, no sé si eran 6, 7 suscriptores de la enciclopedia que hubo en Pamplona, por ejemplo. Y entonces decía, realmente lo importante en un país, quizás ya no sea obviamente la presencia de Voltaire, etc., pero sí de esos 7, 8 que un país como España, en una ciudad como Pamplona, estaban suscritos a la enciclopedia. Bueno, pues yo creo que gente que un país como el nuestro, que tenga a Alberto dando clase en Vigo, pues digamos, habla de el termómetro perfecto para saber si un país está sano o no está sano. Y yo creo que gente como Alberto, que está en la periferia, por así decirlo, de este mundo, como esta librería, es decir, todo realmente es lo que habla de la ilustración y de un país que está avanzando y está, digamos, en movimiento. Esto no va a venir muy a cuento, pero da la casualidad que personas importantes también en la vida cultural de esta ciudad, pues de repente me he enterado que son, no recientemente, pero que son parientes de Alberto. El célebre, yo creo que conocido José Luis Torlavega, por ejemplo, que le llaman así, que es ahora mismo uno de esos que no sé si está por ahí, no sé si le va a gustar, pero es que es así, de los famosos ya y conocidos discípulos de Paulino Biota, que ahora mismo es uno de los jóvenes que está llevando a cabo, ¿no?, el impulso del mundo del cine en la ciudad, o su hermano Roberto Pérez Palacios, aquí conocido recientemente este verano, y que de repente pues es un personaje que tiene una colección de arte precolombino absolutamente alucinante. Bueno, pues ese tipo de personas, en este caso, pues da la casualidad que son familiares, yo creo que son, insisto, el termómetro de la salud cultural de un país. Yo creo que todos más o menos le conocéis, pero bueno, por si acaso, pues yo creo que a veces es un poco rollo, pero contar un poquitín lo que Alberto es, ¿no? Que es doctor en filosofía, yo creo que por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster también en estética y teoría de las artes, también por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es en estos momentos profesor titular de eso mismo, de estética y teoría de las artes, en la Universidad de Vigo, y ha sido comisario, crítico, ha sido y es escritor, en fin. Y yo creo que ha desempeñado al menos muchos hitos en su vida profesional y cultural realmente importantes y a destacar, como es la dirección de la Fundación Luis Seoane de La Coruña, y fue el comisario del pabellón español en la edición número 52 de la Bienal de Arte de Venecia,
ni más ni menos. Ha publicado algunos de estos, no lo cuenta en el libro, pues lo contarás, algunos de estos textos de los que vamos a hablar y que conforman este libro han sido publicados en revistas, por ejemplo, yo recordaba algunos en Arte y Parte, porque estaba vinculado a esa revista, pero ha publicado en Arte y Parte, en Revista de Occidente, en Lápiz, en Antropos, El Uruguayo, Diario 16, Exit, etc. Ha comisariado muchas exposiciones, yo recuerdo algunas, Jos Perec, Tentativa de Inventario, Arquitecturas Bélicas de las Playas del Oeste, Andrei Tarkovsky, Fidelidad a una obsesión, La escultura de Frisland, Cabañas para pensar, Rolando Torpografías y muestras a lo largo de su carrera de artistas como Antón Llamazares, Jesús Vázquez, Chema de Duelmo o Manuel Vilariño. También ha sido traductor, yo por lo que he visto siempre del francés, fundamentalmente. Luego me dices sí, alguna muerte. Pero bueno, por ejemplo, que me ha llamado la atención el diccionario de estética, donde era uno de los traductores de Acal o autores como Maurice Blanchot. Ha coordinado como editor literario, como coordinador, yo creo que de esos libros que uno está encantado de tener en casa, como por ejemplo Cabañas para pensar o leyendo a Barajanov los ensayos. También ha sido, bueno, casi un proyecto, bueno, has hecho un proyecto cinematográfico en torno a Pessoa, si no recuerdo nada mal. En fin, todos deberíamos también verlo aquí, efectivamente. Y luego es autor de muchos títulos, fundamentalmente publicados a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente. Y son títulos, bueno, pues por ejemplo, Maurice Blanchot, Una estética de lo neutro, La inflexión postmoderna, Los márgenes de la modernidad, Belleza de otro mundo, Apuntes sobre algunas poéticas del inmovilismo. Bueno, y la verdad es que suma se lo voy a agarrar a todos ustedes. El libro que presentamos aquí, o que va a presentar, el que va a hablar, reúne, si no he contado mal, 21 textos dedicados a reflexionar sobre aspectos muy variados de la vida y la obra de algunos de los héroes y también de los antihéroes de la modernidad. Yo creo que se pueden citar perfectamente estos héroes a los que él dedica los capítulos que protagonizan. Ellos, sus obras, es decir, que le ayudan a reflexionar sobre la obra de estos, digamos, insisto, héroes o antihéroes de la modernidad. Hamish von Cleese, Victor Hugo, Allan Poe, Baudelaire, Mallarmé, Lewis Carroll, Diaghilev, Rilke, Kafka, Pessoa, Laszlo Moholy-Nagy, Jan Stein, Wittgenstein, Lezama Lima, Alfred Hitchcock, son los protagonistas, digamos, como personajes reales de este libro y le sirven a él, digamos, de hilo conductor para reflexionar en torno a asuntos básicos de la modernidad. A lo cual añade dos personajes, digamos, de ficción, Sherlock Holmes, que es uno de mis personajes favoritos, y Fraunhofer, el famoso pintor con esa obra maestra de la que habla, que es un personaje como muchos de ustedes recordarán, de Balzac. Y después tiene dos textos básicos, ya no de personajes, sino también de consecuencias o resultados de la modernidad. Uno dedicado a la estética nazi y otro dedicado a la estética soviética. Son todos hijos modernos. Efectivamente, bueno, te iba a decir, porque he hecho una cosa muy, si quieres, de aproximación positivista y los he repartido incluso por países y estas cosas, y ahí los resultados, pero si quieres luego hablamos, hay cosas curiosas. Digamos, el más moderno de todos ellos sería Alfred Hitchcock, porque muere en el año 80 del siglo pasado, y el más antiguo sería Claes, que nacido casi a mediados del siglo XVIII. Pero bueno, es el periodo, realmente abarcas el periodo de lo que efectivamente desde el punto histórico podría llamarse la modernidad, y ya casi el comienzo de la posmodernidad, pero bueno, todos son, insisto, protagonistas con su vida y su obra de esa vida moderna de la que habla Alberto. Este es un libro que se convierte en un mapa, en una cartografía cognitiva, que es una frase, un concepto de Frederick Jameson que realmente me ha gustado, porque yo creo que es eso, es una cartografía cognitiva de algunos de los temas, hitos, geografías, claves de la modernidad.
Alberto en estas páginas ofrece una zona de contacto, o dicho de una forma, si se quiere, más exacta, o aunque políticamente más incorrecta, lo que a mí siempre me parece una delicia, ofrece unas páginas de contacto con protagonistas por activa y a veces por pasiva de la modernidad y sus pilares, de su trazado filosófico, de sus ideas, de sus resultados. Alberto define la modernidad, o al menos en algún fragmento del libro lo define, o queda así definido, desde mi punto de vista, como un impulso de destrucción. Y esa destrucción, o descomposición, de un mundo en torno, digamos, en este caso al mundo del arte, tiene en los procesos analíticos un eje esencial, un proceso analítico que se centra en la indagación de los signos como tales, es decir, en el análisis del lenguaje artístico como tal, sin esquemas ni conceptos previos, es decir, sin una narrativa previa, sin un relato de continuidad. Pues la modernidad está en que nunca se acaban de ver las cosas, sino únicamente su representación mental, lo cual también subraya Alberto, materializada en signos, en el caso del arte o de la cultura, en palabras, en trazos, en fotogramas. De esta columna vertebral sobre la que descansa la modernidad se derivan al menos dos elementos pues, paradójicos. Por un lado, subyace, desde mi punto de vista, el fracaso de la razón, que es lo que también al final, desde mi punto de vista, insisto, trae la modernidad. Y yo creo que es lo estamos viendo en los tiempos que vivimos, por ejemplo, y mucho tiempo antes, evidentemente, el fracaso de la ilustración o del sueño de la ilustración. Es decir, la razón ha fracasado y digamos, el ejemplo histórico de ese fracaso, la materialización histórica, son los totalitarismos. El nazismo, el estalinismo, el comunismo, tal, y lo que estamos viviendo ahora, que también es un periodo, digamos, de nueva sin razón. Pero, por otro lado, la capacidad, también la modernidad nos ha traído la capacidad asombrosa de ensanchar la realidad, materializando por medio de la práctica artística lo no visible y también lo visible, pero de otra manera. Es decir, se trata de ensanchar el mundo, la realidad posible, sumándole realidad a otra realidad. Para hacerme entender, incluso por el propio Alberto, a ver si no estoy muy equivocado, muchos de los ensayos me han traído, de lo que reflexionan, me han traído a la memoria unas páginas de María Zambrano dirigidas a hablar, digamos, de la modernidad, pero poética. Pero yo creo digamos que su reflexión serviría bueno, como hilo conductor o como una reflexión más a sumar a esta cartografía cognitiva. En Filosofía y Poesía, María Zambrano dice lo siguiente, refiriéndose a la poesía. La palabra irracional de la poesía, por fidelidad a lo hallado, no traza camino. Va, al parecer, perdida. La verdad de la poesía no pretende ni siquiera ser verdad, sino solamente fijar lo recibido, dibujar el sueño, regresar por la palabra al paraíso primero y compartirlo. El poeta no quiere propiamente todo, porque teme que en este todo no esté en efecto cada una de las cosas sin restricción ni renuncia alguna. El poeta quiere la realidad, pero la realidad poética no es solo la que hay, la que es, sino también la que no es. Abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa, pues todo tiene derecho a ser hasta lo que no ha podido ser jamás. El poeta saca de la humillación del no ser a lo que en él gime, saca de la nada a la nada misma y le da nombre y rostro. La poesía es tan elástica, tan coherente, que puede plegarse, ensancharse y casi desaparecer. Desciende hasta su carne y su sangre, hasta su sueño. El poeta no cree en la verdad, en esa verdad que supone que hay cosas que son y cosas que no son, y en la correspondencia verdad y engaño. Ningún poeta puede ser escéptico, ama la verdad, mas no la verdad excluyente, no la verdad imperativa, electora, seleccionadora de aquello que va a erigirse en dueño de todo lo demás, de todo. O, también me ha venido un poco de esta lectura otras palabras, pero la poesía, digamos, un poquitín lo que yo estoy más cercano, del argentino Roberto Juarroz en su ensayo Poesía y Realidad, que creo que también está un poco en esta cartografía cognitiva que aquí nos plantea y nos presenta y nos habla Alberto. Dice Roberto Juarroz, se trata de hablar ante el abismo en el que estamos con el abismo que somos, y ese hablar, en no pocas ocasiones balbuceo, precisa Juarroz, requiere una meditación trascendental del lenguaje, el lenguaje o sobre los signos, en el caso del mundo del arte, fotogramas, trazos, lo que sea.
Una meditación que conduzca a que cada palabra empleada haya surgido de una ineludible necesidad expresiva, de una transfiguración inducida por la necesidad, significar la geometría de lo indecible. Ese me parece es el asunto de la poesía enmarcada en la poética de la luz oscura. Poesía que condensa en palabras la luz propicia, oscura en no pocas ocasiones, que ilumina y posibilita nuestra percepción de los espacios situados más allá, que persigue lo inverso, el otro lado de las cosas, que ensancha, abre la realidad, sumándole realidad, localizando aquello presente tras los márgenes de nuestros conocimientos sistematizados, y como lo indecible de la muerte, exige otras presencias, otras precisiones, otro tipo de razón y de razonamiento. Y ya para finalizar y darle la palabra a Alberto, yo creo que él es muy consciente que vivimos tiempos complejos y difíciles, tiempos en los que la reflexión y la alta cultura, en la que yo creo que su obra está absolutamente enmarcada, están orilladas por el sentimentalismo y la cultura de la explosión inmediata sin consecuencias, que tiene una consecuencia. La consecuencia de esta cultura, digamos, sin consecuencias, es que no hay consecuencias en la reflexión, y yo creo que ese es el objetivo del poder en este momento que vivimos. Y Alberto en este libro además parece haber escuchado directamente, él me pasó una entrevista, aunque yo lo había leído yo creo que en un periódico muy reciente, a Félix de Azúa, en la que dice Félix de Azúa: para ser individuo en nuestro tiempo no queda otro remedio que entablar diálogo con los muertos, con su memoria. Y yo creo que lo que hace Alberto en estos pintores de la modernidad, en estos ensayos que ha dedicado a todos estos creadores, fundamentalmente poetas, pintores y cineastas, es hablar con ellos, es haber entablado esa conversación con todos estos creadores y con su obra, y digamos intentar, no sé cómo decirlo, pasar a través de estas páginas esa transmisión de ese conocimiento, de ese contacto, pues porque lo que él busca, y yo creo que estas páginas son un ejemplo perfecto, es realmente ser un individuo, es decir, ser una persona, y ayudarnos con este tipo de libros y con la lectura de esta obra, pues que nosotros también entremos en contacto con estos pintores de la vida moderna y también tengamos más posibilidades de convertirnos en individualidades, en individuos, y no en eso que este tiempo que estamos viviendo parece empujarnos, que es convertirnos o diluirnos en esa especie de masa acrítica. Así que, Alberto, pues muchísimas gracias por estos pintores de la vida moderna, y bueno, pues espero haberte acompañado en la presentación. Así que, bueno, pues ahora Alberto nos hablará de su libro. Pues muchas gracias, Tono. Bueno, espero que después de esta presentación no penséis que el libro es aburrido, No, quiero decir, le agradezco mucho a Tono, porque además es que solo podía ser Tono, además de Jesús Vázquez, que tiene la cadera mal, ya lo sé, quien tenía que estar acompañándome, porque buena parte de los textos que están ahí, de manera voluntaria o involuntaria, tienen que ver con Tono. Es decir, tienen que ver tanto con la revista Arte y Parte, como con el archivo La Fuente también. Entonces yo no solo me siento en deuda, sino que siento un cariño especial por una serie de gente, por una institución, por una serie de personas que están haciendo un trabajo realmente admirable, como el que hace la librería Gil, que es la única librería de España en la que yo quiero presentar los libros. Y ya no solo es... igual es este el cuarto libro que presento, ¿no? No tengo más librería en el corazón que la librería Gil, ¿no? Entonces siempre procuro venir a Santander a presentar el libro, ¿no? Y en cierta manera yo creo que Tono tenía que ser el presentador de esto, porque buena parte de esos textos tienen que ver con Tono, con José María Lafuente, con Jesús Vázquez, es decir, con una serie de personas a las que me ata una amistad fuerte, y con las que tengo mucho cariño, y con las que he trabajado, ¿no? Y, sin ir más lejos, por ejemplo, hay un texto dedicado precisamente a la estética soviética, que forma parte de una exposición que hicimos conjuntamente con el archivo La Fuente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay cosa más lógica que Tono presentase esto.
Bien, ¿en qué consiste el libro? El libro engaña un poco, es un juego que tiene que ver con Baudelaire, ¿no? Baudelaire tiene un famosísimo ensayo, que es el pintor de la vida moderna, o el artista de la vida moderna, depende de las traducciones, dedicado a un dibujante que a mí me gusta mucho. Yo creo que a Baudelaire no le gustaba tanto. Es decir, Baudelaire utiliza al dibujante que se llamaba Constantin Guy, que a mí me parece un dibujante extraordinario, un dibujante al que enviaban a las guerras. Todavía no había fotógrafos de guerra, y entonces enviaban a este caballero, o también hacía dibujos al natural rápidos en las calles. Y entonces Baudelaire, que podía haberle dedicado su ensayo sobre el artista de la vida moderna a Delacroix o a Manet, es decir, a grandes. Sin embargo, se lo dedica a Constantin Guy, lo cual es extraño, ¿no? Es decir, ¿por qué en lugar de dedicárselo a Manet, con el cual tenía mucho trato, o a Delacroix? Pero es que a Delacroix tiene el morro Baudelaire de decirle: tú eres el más grande en una época decadente, ¿no? Y así se lo suelta, ¿no? Bueno, yo creo que utiliza a Constantin Guy como una especie de un pintor o un dibujante sobre el cual él puede escribir lo que quiera, porque realmente no importa demasiado, ¿no? Y el título del libro es un homenaje un poco a ese título, ¿no? Ahora que ya me voy haciendo mayor, me he dado cuenta de que en el fondo solo he querido hacer una cosa, a pesar de que yo mismo no me lo haya reconocido nunca de manera explícita, y es intentar contar eso que llaman la modernidad, eso que nos han dicho que es la modernidad, ¿no? Cuyo padre es Baudelaire, claro. Yo creo que tanto Tono como yo hemos querido ser modernos cuando teníamos 18 años. Ahora que ya tenemos algo más, ya hasta repudiamos haber sido modernos, y absolutamente modernos, lo hemos sido absolutamente, ¿no? Y ahora tal vez, desde luego, posmodernos no, aunque también lo hemos sido muchas cosas, pero fundamentalmente modernos. Es decir, nuestra generación es la que, y yo creo que los que estáis aquí también, la que se educa con el espíritu de Baudelaire, eso sí, indudable. Y lo que decía es que me he dado cuenta de que poco a poco, a medida que me hago mayor, creo que estoy intentando construir esto es muy feo que se diga, porque ya Iván Redondo lo ha dicho tanto, lo de un nuevo relato, ¿no? Entonces, cada vez que escucho lo de relato, saco la pistola, ¿no? Pero quiero construir una nueva perspectiva, o estoy obsesionado por leer de otra manera esa modernidad. Es decir, quiero que esa modernidad en la que yo, cuando tenía 18 años, tanto creí, pues yo creo que hay lecturas distintas. Es decir, no dejo de ser moderno, naturalmente, pero quiero ver otro tipo de perspectivas, leerla de otra manera, incluso desde otros sitios. Entonces, lo que hay en este libro, como he visto que en el fondo hay en todos mis libros, son los autores de la modernidad, es decir, desde Heinrich von Kleist, que inaugura la modernidad, y además de la manera más majestuosa que se puede inaugurar, es decir, con un suicidio espectacular, ¿no? Si hay algún suicidio hermoso, es el de Heinrich von Kleist, ¿no? Si queréis otro día, venimos y hablamos solo de ese maravilloso suicidio. Bueno, pues para mí el siglo XIX se inaugura con ese suicidio, con un escritor extraordinario como es Heinrich von Kleist, que tiene el mismo nivel que Hölderlin. Cuando leo los relatos de Kleist, bueno, yo creo que ese es el gran romanticismo alemán, que es la verdadera semilla moderna. Y entonces lo que hago es una lectura de la modernidad desde Kleist, claro, y casi va, los textos sin pensarlo se van haciendo solos, ¿no? Porque de Kleist pasamos a Francia, a Víctor Hugo, que ha leído a Kleist, claro, y después a Baudelaire, a Poe, los grandes pilares, ¿no? Y el libro termina con Giacometti. Yo creo que la modernidad se termina, pues tal vez con Giacometti, ¿no? Luego después empieza otra cosa, se llama tardomodernidad o posmodernidad, lo que queramos, en fin, bueno. De manera que son autores que yo he leído siempre, que he trabajado siempre, pero que me gusta leer de otra manera, ¿no? Y la otra manera es
es un libro que yo siempre quise hacer, pero que nunca hice. Y entonces me he dado cuenta de que todos los libros que voy haciendo son hijos de ese libro frustrado. ¿Qué es el siguiente? Yo hice la tesis sobre Maurice Blanchot, pero en realidad yo quería hacer otra tesis después sobre lo que Georg Steiner llamaba territorio extraterritorial. Él hablaba de escritores que escribían en idiomas que no eran el nativo, ¿no? Por ejemplo, Beckett escribiendo en francés, o Lorca escribiendo en gallego, pero hay una serie de escritores que en determinado momento dejan de escribir en su idioma nativo y escriben en una lengua extranjera. Y hay un libro de Steiner, bastante bonito, dedicado a esos textos que él llama extraterritoriales, ¿no? Entonces, cuando yo leí ese libro, muy joven, me di cuenta de que lo que me interesaba era no hablar de la modernidad tal como hablaban los manuales, sino enfocar la modernidad desde un punto de vista extraterritorial. Y entonces encontré que, por ejemplo, los dibujos de Víctor Hugo, aparte de que eran fascinantes, tal vez enseñasen más de lo que pensaba Víctor Hugo o del subconsciente de Víctor Hugo de lo que los propios textos o novelas de Víctor Hugo enseñaban. Y descubro que las fotografías de Lewis Carroll, pues tal vez enseñen más de lo que es el corazón íntimo de Lewis Carroll de lo que los propios textos sobre Alicia y demás, o sobre Bruno, textos literarios. Claro, empiezo a darle vueltas y me doy cuenta de que cuando uno es un profesional de la escritura, alcanza una destreza y alcanza una serie de, bueno, pues de formalismos. Entonces Víctor Hugo, una vez que construye sus novelas, es un escritor perfecto, es decir, sabe perfectamente lo que tiene que decir y cómo tiene que decirlo. Sin embargo, cuando trabaja con acuarelas, se ve voluntaria e involuntariamente mucho más libre. Y entonces descubrí un terreno en donde el creador, por decir así, se ha liberado de la norma, se ha quitado de encima las estructuras y las destrezas que lo definen como creador, en este caso ya sea un escritor o ya sea un cineasta, lo que fuere, y cuando practica otro género, enseña, tal vez incluso a pesar de sí mismo, más cosas de las que puede enseñar cuando es un profesional del otro asunto. Dándole vueltas, me di cuenta de que esto no había existido más que en la modernidad. Es decir, que la familia Bach eran todos músicos, por poner un caso, ¿no? Y entonces eran 16 o 26. Todo no sabe mucho más de esto que yo. Posiblemente sean 36 los Bach, ¿no? Es decir, Bach significa arroyo. Entonces, musicalmente eran todos músicos. No hubo ni un solo Bach escritor, ni un solo Bach pintor, ni un solo Bach poeta. Fueron todos músicos. La familia Vernet fueron todos pintores. Y no solo pintores, sino pintores de tormentas, pintores de naufragios. Había una especialización no solo en el género, sino ya, no solo en la pintura, sino en el género. Y todo eso sucedía en lo que llamábamos lo premoderno. De manera que cuando uno tenía un padre importante, pues seguía la estela del padre. Pero con el romanticismo eso se rompe. Y entonces los románticos se caracterizan por, uno, no seguir la estela de la familia, y dos, por hacer una práctica extraterritorial. Por ejemplo, Goethe, que no está en este libro, pero espero dedicarle un solo libro a Goethe, porque es el gran extraterritorial, ¿no? ¿Qué es Goethe? ¿Realmente Goethe es solo el escritor del Fausto? No, el Fausto es famosísimo, los dos Faustos, ¿no? Pero Goethe es un naturalista, un gran investigador en los colores, un filósofo, un viajero, un amante. Es decir, Goethe es el hombre completo. ¿Por qué? Porque se dispersó extraterritorialmente.
Pero igual que tenemos a Goethe, en ese momento, tenemos a Eta Hoffmann. Eta Hoffmann es escritor de relatos de terror y músico, y también pintor. Novalis, me encanta Novalis, ¿no? Novalis es un poeta enorme, pero es un ingeniero de minas. Habría que leer a Novalis desde el punto de vista de ingeniero de minas. Y si leemos los textos de Novalis como ingeniero de minas, nos damos cuenta de que es un hombre que efectivamente vive bajo tierra. Entonces, son los románticos los que inventan este sentido, el extraterritorial, ¿no? Bien, pues eso es lo que a mí me fascinó, y entonces es en lo que quise construir una lectura extraterritorial de lo moderno, ¿no? Y por eso en este libro pues están un acercamiento a Víctor Hugo, pero no como escritor, sino como dibujante, una lectura de Lewis Carroll, no como escritor, sino como fotógrafo, y los dibujos de Kafka y los... en fin, fundamentalmente este tipo de acercamientos, ¿no? Todo el libro no es eso, naturalmente, porque, como digo, fue una voluntad que tuve de joven y que, digamos que me he dado cuenta ahora de que ha dirigido un poco mis investigaciones, ¿no? Pero sí que creo que está ahí. Y hay dos textos en este libro centrales. De uno de ellos ha hablado Toro, que es el texto dedicado a Sherlock Holmes, y otro del que no ha hablado, que yo creo que para mí es central, que es el texto dedicado a los ballets rusos. Empiezo con el de Sherlock Holmes y luego hablo de los ballets rusos. En fin, Sherlock Holmes no es nada, ¿no? Es decir, Sherlock Holmes es una figura ficticia, ¿no? Pero yo creo que es el eje central del libro. Es el que condensa toda la forma de existir moderna, como la podría condensar Fraunhofer, ¿no? Tono ha hablado de Fraunhofer. Bueno, pues, como tantos han hablado de Fraunhofer, me gustaría hablar de Sherlock Holmes, del que casi nadie ha hablado, más que Borges y algún otro más, así, ¿no? Pero Sherlock Holmes es la encarnación perfecta de la modernidad, ¿no? Inteligencia, análisis, soltería y descreimiento, ¿no? Entonces, la modernidad tiene prácticamente esos cuatro componentes, ¿no? Es decir, análisis. Tono hablaba de que el proceso analítico puede llegar a ser tan brutal que mata lo analizado, ¿no? Bien, es una anatomía, ¿no? Análisis, anatomía forman parte del mismo étimo. Y a Sherlock Holmes, supongo que muchos sabrán que le fascinaba visitar las morgues y los cadáveres, y era un gran experto en anatomías de cadáveres, etc. Pero era un violinista también, era un dandy. Yo creo que la condición de dandy es una condición moderna por antonomasia, ¿no? Que es también la del flaneur, la del paseante baudelairiano, ¿no? Sí, también era paseante. Claro, y morfinómano, y también aficionado a situaciones criminales como Sherlock Holmes, ¿no? Y traductor de Poe, es decir, Holmes viene de Poe, Baudelaire traduce a Poe. Yo siempre me hago el ingenuo y cuando saco los libros digo, si todos están relacionados. Claro, todos están relacionados porque todos responden a una obsesión que es la mía. Soy un neurótico obsesivo y entonces siempre escribo realmente sobre los mismos autores o sobre los mismos temas. No es que todos estén relacionados de una manera más o menos, qué sé yo, simbiótica, sino que son mis propias obsesiones las que determinan eso, ¿no? Y, bueno, eso por lo que respecta a Sherlock Holmes, al que quiero también hacer una defensa, y en mi opinión es el elemento central del libro. También porque, bueno, yo soy profesor de universidad y quiero defender también la alegría de la lectura, la diversión de la lectura, la vida como juego, es decir, la experiencia verdaderamente gozosa y alegre que es leer y, por supuesto, escribir, ¿no? Para los que llegamos a eso, ¿no? Porque siempre parece como que es una cosa de gente muy seria y muy, en el fondo,
un tanto elitista, ¿no? Pero yo no tengo más experiencia gozosa que el acto de lectura, ¿no? Por lo tanto, no puedo más que defender la alegría de la lectura, el gozo de la lectura, y es lo que quiero transmitir también a través de mis textos. Y no he disfrutado más que con las lecturas de Conan Doyle de Sherlock Holmes, como el propio Borges reconocía. Es decir, un buen domingo como estos domingos lluviosos que tenemos aquí, no hay nada mejor que un buen Oporto y Sherlock Holmes, ¿no? Eso es lo mejor que uno puede tener, ¿no? El segundo texto del que ha hecho alusión Tono y que me gustaría hablar también es el de los ballets rusos, porque Diaghilev es una especie de autorretrato. Todo el mundo se escribe a sí mismo, como todo pintor se pinta, que ya decía Vasari, ¿no? Entonces, ahora que estamos pocos y muchos me conocéis, pues he de decir que yo me siento como Diaghilev. Ya me gustaría morir en Venecia como él, y en un palazzo veneciano, de hecho sea de paso, ¿no? Y con una góndola funeraria a lo Wagner, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, si examinamos a Diaghilev es un personaje fascinante. Todavía no se sabe exactamente dónde nació, en un extrañísimo territorio ruso perdido en los post o pre-Urales. No está claro. No está claro bueno, ni dónde nació, ni qué estudió, ni realmente cuál era su territorio de signos profesional. No era ni escritor, ni dibujante, ni intelectual, ni músico, tal vez ni ruso. No se sabe exactamente lo que era Diaghilev, pero justamente por no ser nada, es decir, por ser naturalmente extraterritorial, crea una institución que transforma Europa. Y no solo transforma Europa, sino transforma la cultura europea. Es decir, ¿por qué Diaghilev invita a Stravinsky? ¿Por qué invita a Picasso? ¿Por qué invita a Falla? Porque son extraterritoriales como él. Porque Picasso nunca había hecho una escenografía de teatro en su vida. Porque Falla no había hecho nunca una música para un ballet en su vida. Porque todos los personajes con los que Diaghilev contacta son extraterritoriales. ¿Qué es Diaghilev? Realmente se dedicaba a la luminotecnia en el teatro. Qué hermoso, ¿verdad? Que se dedica a las luces. Es decir, era el que ponía la luz. Y por lo tanto, no se le veía. Es decir, quien pone la luz está detrás de la luz. Ese concepto fascinante, ¿no?, de extraterritorialidad, es decir, de alguien que no sabes atraparlo, que no sabes definirlo, y justamente por eso propicia todo, eso es lo que yo creo que soy. Pido perdón por decir esta cosa tan enorme, pero como profesor de estética soy eso. Es decir, soy alguien que tiene que hablarle a los muchachos de Rilke, de Diaghilev, de Falla, del barroco español, tal vez hasta de Tono en algún momento, si hubiese menester. Y fundamentalmente también con los muertos, claro, como decía Pasolini, ¿no? que él decía una cosa enorme, ¿no? Y es que él hacía las películas para los que estaban detrás, ¿no? Entonces, creo que es importante esa idea, que yo creo que es la idea que define lo moderno, ¿no? Lo moderno es extraterritorial, ¿no? Lo moderno es justamente no ser profesionales de nada y tirarse al ruedo, ¿no? Tirarse al ruedo. Y por eso en estos textos no voy a hacer una lectura de Baudelaire, de las flores del mal de Baudelaire. La han hecho tantos, está tan hecho. ¿Qué tengo que hacer yo? Leer a Baudelaire a partir de los dibujos de Baudelaire. Vamos a buscar a Baudelaire en sus dibujos, por ejemplo. Vamos a buscar a Kafka en sus dibujos. Vamos a buscar a Lewis Carroll en sus fotografías. Vamos a buscar a Víctor Hugo en sus aguadas, en sus acuarelas. En todo aquello que ellos hacían, como se dice, de domingo. En todo aquello en lo que ellos bajaban la guardia
en lo que ellos no querían ser inmortales, en lo que pensaban que nadie iba a ver. Y tal vez ahí encontremos un punto de interés, ¿no? Entonces, este libro es eso. Pero como dije, eso fue un proyecto que tenía de joven y que ha fructificado muchos libros distintos y en este, ¿no? Y el otro proyecto que siempre he querido hacer en la vida es contar la modernidad de otra manera. Es decir, no hay cosa más, para mí, más aburrida que nos cuenten la modernidad 300 veces, ¿no? Todos los que hemos sido modernos y a los que nos han contado la modernidad ya la sabemos, ¿no? Bueno, pues tal vez haya necesidad de, como decía Benjamin, de pasar el peine por el otro lado, ¿no? Bueno, pues pasemos la modernidad, pasemos el peine de la modernidad por el otro lado, ¿no? A contrapelo, que decía Benjamin, ¿no? Esta es una forma de leer la modernidad a contrapelo, ¿no? Y, por ejemplo, hay dos grandes textos, lo digo porque son muy largos, sobre los dos grandes productos o engendros modernos, que son el nazismo y el estalinismo. Si algo también engendró la modernidad, fueron los dos grandes proyectos totalitarios. Por un lado el nazismo y por otro lado el estalinismo. Ambos dos son absolutamente modernos. Tal vez sean los más modernos de todos, es decir, más modernos que Baudelaire, posiblemente. De hecho, en fin, lo que cuento en los dos textos es que los dos grandes artífices de los totalitarismos se consideraban artistas. Y no solo se consideraban artistas, sino que lo eran. Los dos, no he leído las poesías de Stalin, pero Stalin se consideraba poeta. No creo que haya nadie que haya tenido la valentía de traducir a Stalin. Tal vez en los años 70, seguro que sí. Es decir, en editoriales de los 70 habrá traducciones que habrá que buscar de Stalin. Tal vez sea un poeta sentimental y que dedicaba sus sonetos a los almendros en flor, en Georgia. Es muy probable. ¿Quién lo sabe? Yo no he leído a Stalin como poeta. Sí que sé que Stalin concibió todo su proyecto como un artista, es decir, que se consideraba un artista. Y que todos los artistas que colaboraron con la revolución, estamos hablando de los más grandes, de Mayakovsky, de Malevich, de los construccionistas, quisieron colaborar con el proyecto y hubo un momento en que Stalin les dijo: aquí el artista soy yo y vosotros habéis hecho vuestro trabajo, os lo agradezco mucho, pero el gran proyecto artístico es el Estado soviético y el poeta, el poietes, en el sentido griego, soy yo. Y lo mismo dijo Hitler. Hitler se consideraba un artista, y además un artista estimable. Yo siempre se lo cuento a mis alumnos, que se presentó 2 veces a la Escuela de Bellas Artes de Viena, no le dejaron entrar en ninguna de las 2 ocasiones. Es una pena, hubiese cambiado la historia de Occidente. Si simplemente se deja entrar a este sujeto en Viena, pues no hubiese existido el siglo XX de la manera en que lo concebimos. Este hubiese hecho sus... Vivió durante un tiempo de vender sus acuarelas, ahora se venden por millones, por cierto, las acuarelas de Hitler, unas acuarelas estéticamente pobres, estilo Biedermeier, muy malo, pero él se consideraba un artista y la construcción política de la Gran Alemania es una construcción de artista, como él mismo decía y como el propio Albert Speer, ingeniero y arquitecto que colaboró con él, y es el que le hacía un poco, el que construye los edificios que Hitler diseñaba, ¿no? Porque Hitler dibujaba los bocetos y luego tenía un técnico que los hacía, ¿no? Que era Speer. Llegaron a, esto lo cuento en el texto, llegaron a diseñar los edificios de la Gran Germania ya destruidos, tal como ellos veían Grecia destruida, ¿no? Entonces, igual que les fascinaban las ruinas de la Acrópolis y de Delfos, entonces ellos se imaginaban ya Berlín, la Gran Germania,
3000 años después de su existencia, destruida y con zarcillos saliendo. Y entonces le pidió al propio Sper que le diseñase esos edificios destruidos, lo cual es fascinante, ¿no? Es la modernidad ya absoluta, ¿no? Nos imaginamos la construcción y la destrucción, ¿no? Entonces la modernidad tiene ese componente analítico, negativo, destructivo, ¿no? Lo que decía Mallarmé, ¿no? Mi belleza fue la destrucción, ¿no? Decía Mallarmé. Como decía mi Beatriz, ¿no? Mi Beatriz del Dante fue la destrucción, ¿no? Entonces hay un espíritu destructivo que está en Poe, ¿no? De una manera evidente, que está en Kleist. Empezamos con el famoso suicidio de Kleist, y yo creo que también forma parte un poco de nuestra generación. Ahora cuando veo a los alumnos siempre me dicen, es que tú solo te fijas en lo negativo, en lo destructivo y tal. Bueno, es que yo he sido de la generación punk, ¿no? Y lo que nos gusta es el no future, destrucción y tal. Bueno, pues igual generacionalmente sí que nos fascina ese punto negativo, negro, destructivo, ¿no? Pero ¿qué le voy a hacer? También me gusta Peret en otros momentos, ¿no? Pero no escribo libros sobre Peret, ¿no? Sino sobre la modernidad destructiva, ¿no? Y, en fin, esto es un poco lo que es el libro, ¿no? Una nueva lectura de grandes autores modernos desde un punto desde el cual ellos mismos yo creo que nunca se vieron, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Lewis Carroll hace las fotos, bueno, yo creo que Lewis Carroll es, junto con Nadar, uno de los grandes fotógrafos del siglo XIX, ¿no? Pero cuando hace las fotos no se da cuenta todo lo que está enseñando al hacer esas fotos, ¿no? Cuando es muy cauto en otros terrenos, ¿no? Entonces, esos momentos en que el creador trabaja en domingo es en donde aparece Ruiz de Samaniego para decirle: te estás destruyendo. Nada más, muchas gracias. Pues no sé si alguno quiere hacerle una pregunta a Alberto. Seguro que sí, en principio, a bote pronto, seguro que no. Igual luego ya... a mí me ha resultado una pregunta, digamos, muy, si quieres, a bote pronto también, y si quieres superficial, pero que me ha despertado la curiosidad. Y hablabas de Bach y la música y tal, y me ha llamado la atención la no presencia de algún músico, porque hay músicos que realmente, digamos, en las dos cuestiones que tú planteas, o bueno, yo creo que se plantean en el libro, que es la destrucción de lo que recibes para construir algo nuevo, que también está la modernidad, pero también lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, pues músicos que además de músicos eran filósofos y tal, hablar de Schumann. Pero quizás que por ahí que está, claro, el nombre fundamental, que es Alex Ross acaba de publicar el libro este Wagnerismo, que probablemente sea el artista más influyente en todos los ámbitos de la vida que ha habido. Sí, sin duda. De hecho, yo doy... filósofo, revolucionario, político, sí, poeta... Absolutamente. Para mí, el gran tema del siglo XIX es la dialéctica Wagner-Nietzsche. Yo les doy a mis pobres alumnos pues 2 o 3 semanas la lata con este tema. Algunos de ellos no saben ni escribir Wagner, ¿no? Estamos en un mundo en el que ya es terrible, ¿no? Entonces, a veces da la sensación de que uno les mete obsesiones a los muchachos cuando ya están en otra cosa, ¿no? Pero sí que es decir, el gran tema es Wagner-Nietzsche. Es decir, se puede solo con ese asunto no solo hacer un libro, sino hacer un curso de estética, ¿no? Porque en el fondo lo que está sobre la mesa es la cuestión de para qué sirve el arte, cuál es la función incluso política del arte, porque Wagner es un político, es un músico y es un político, lo sabe claramente. Él, de hecho, concibe sus obras, él no quiere que se llamen óperas, les cambia el nombre, les llama
como dramas musicales, ¿no? Sí. Precisamente porque se da cuenta de que el formato musical operístico del 19 es puro entretenimiento, puro ornamento, y él quiere transformar la realidad, lo real, ¿no? A ver, y es que es posiblemente, eso lo dijo Thomas Mann, y el propio Nietzsche se dio cuenta, ¿no?, de los pocos grandes artistas que ha conseguido casi llevar a la práctica todo su proyecto. Es decir, es un tipo que realmente casi transforma la cultura de su tiempo, ¿no? Y, por cierto, muere en Venecia a lo grande, como de Aguilera, ¿no? Y van todos los presidentes y emperadores de su tiempo a recibir el cadáver allí en Venecia, ¿no? Que por cierto no lo entierran en el cementerio de San Miguel, sino que lo llevan en un tren a lo Lenin, ¿no? Como el tren de Lenin, pues hay un tren que es el de Wagner, otro es el de Lenin, este sería otro libro. Es decir, que es un grande que transforma la situación cultural, eso es innegable, y que no se entiende el siglo XX sin Wagner, ¿no? Es decir, no solo por el nazismo, obviamente, por la deturpación que hace el nazismo de Wagner, sino no se entiende el cine sin Wagner, no se entiende naturalmente la música, lo que se entiende como música clásica sin Wagner, no se entiende la música del cine sin Wagner, pero no se entiende la obra teatral sin Wagner, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos y les pongo imágenes de lo que es Bayreuth. No hay mayor vanguardia que la que se produce en Bayreuth, si lo piensas. Es decir, lees o ves las escenografías de Bayreuth desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, y realmente ahí está trabajando lo más grande de escenografía, de arte, entonces ese es el espíritu de Wagner, ¿no? Y Wagner es enorme, ¿no? Eso que también de lo que también y fíjate que Wagner no solo, es decir, tenemos una visión muy degradada de Wagner, como si fuese un antisemita, etc. Claro que era un antisemita, pero también era era íntimo de Bakunin. Es decir, Wagner tiraba bombas de mano en Dresde con Bakunin en las barricadas, ¿no? Y era un socialista, había leído a Marx, era un marxista utópico, ¿no? Y decía que también, por ejemplo, ¿por qué a los catalanes les gusta tanto Wagner? Pues porque eran todos anarquistas. Entonces el anarquismo catalán recibe el texto wagneriano como un texto bakuniano. Entonces la semilla, la impronta wagneriana catalana es por el anarquismo. Pero perdona que No, sí, claro, que luego, digamos, el término que también trata de signos y, digamos, de recibir también una especie de herencia, de semántica de cómo hay que hacer las cosas. Wagner es una bomba de relojería que rompe todo, digamos. Claro, con Wagner ese famoso tono del preludio de Tristán y Isolda, que no se sabe en qué tonalidad está escrito y que, digamos, es el comienzo de la vanguardia, de la modernidad en música. O sea, recibe una herencia y la deconstruye. La deconstruye, exacto. Sí. Es al origen de Schoenberg, que también puede ser Schoenberg otro de estos protagonistas. Sí. ¿Y por qué no hay ningún español? Toma. Tú no me quieres bien, ¿eh? No, es que me ha llamado la atención No sé por qué no hay ninguna. También me podrían decir por qué no hay ninguna mujer. También sé. A ver, no hay, porque ya tiré 400 páginas. He hecho un texto, por ejemplo, sobre, para mí, el mejor escritor del siglo XX es una mujer. Brasileña, sobre la cual he escrito, pero casi que quiero dedicar los libros, ¿sabes? A Clarice Lispector. Para mí es Clarice Lispector la mejor escritora y escritore del siglo XX. Ya lo digo claramente y así. Y he escrito sobre ella un texto ya largo de 40 páginas que no quise meter aquí precisamente por no hacerlo más largo el texto y porque tal vez, es decir, sé que voy a escribir más sobre ella, entonces he reservado... Quizás porque no has encontrado digamos, y he escrito en el mucho hispano No, sí, por ejemplo, María Zambrano, también he escrito mucho sobre María Zambrano, pero he reservado, tengo varios textos sobre ella,
los he reservado tal vez para un libro solo sobre ella. Y luego sí que he de reconocer, yo creo que también eso es un poco generacional, y igual coincides conmigo, ¿no? Nosotros hemos sido cosmopolitas, ¿no? Como generación, ¿no? Es decir, yo leí antes qué sé yo, a Musil o a Brecht de lo que leía Galdós, ¿no? Porque en los años 80 nosotros éramos los primeros hijos de la transición, entonces en lugar de enseñarnos Galdós, bueno, yo leí Galdós en tercero de BUP, pero yo no fui una generación demasiado trabajada en la cultura española de una manera nacionalista. Y sin embargo, sí que desde que entré a la universidad empecé a leer mucha literatura centroeuropea, etc. Nunca leí a Almudena Grandes, por ejemplo. O a, no sé, estas cosas así españolas de su tipo. Entonces siempre era como música, ¿no? Nosotros éramos también muy del punk inglés, ¿no? De esas cosas, ¿no? Entonces hay un cierto cosmopolitismo generacional que es un poco tontorrón, obviamente, ¿no? Porque yo ahora, que ya soy mayor, pues claro que admiro muchas cosas, bueno, muchas no, algunas de la cultura española, es decir, leo bien a Juan Ramón Jiménez, sobre todo al último Juan Ramón, a Juan Ramón Despacio, por ejemplo, o a Cernuda, naturalmente, o por supuesto a Machado, casi me gusta más Mairena que Machado, por ejemplo. Sí, en algún momento igual, al calor de la lumbre, escribas sobre la cultura española, pero hay tantos también que escriben sobre eso, ¿no? Sí, es una curiosidad. Si alguien quiere participar, Pedro. ¿Y quién te entendí antes que entiendes que la modernidad se acaba con Giacometti? Sí. ¿No hay ningún artista extraterritorial en la actualidad? Sí, muchos. De hecho... ¿Pero ya no son modernos? No, es una pregunta fascinante. De hecho, yo creo que lo que se llama posmodernidad es absolutamente extraterritorial. Es decir, los artistas de hoy en día ya no son solo pintores o ya no son solo escenógrafos, sino que hacen de todo. Es decir, si tú vas al Centro Botín, verás que los artistas que exponen la Fundación o el Centro Botín son extraterritoriales. Es decir, que lo mismo hacen vídeo, que hacen pintura, que hacen texto, que hacen escenografía, qué sé yo. Por ejemplo, un artista que me gusta muchísimo, Juan Muñoz, ¿no? Por hablar de un artista español. Juan Muñoz me parece un artista muy relevante, ¿no? Muere muy joven, pero Juan Muñoz, si examina su obra, yo creo que en el fondo está pensando teatralmente. Es decir, la lectura que creo que hay que hacer de Juan Muñoz es una lectura escenográfica, ¿no? En el mejor sentido, además. Y él acaba, bueno, no es que acabe, él muere de una manera intempestiva, ¿no? Pero, por ejemplo, él estaba haciendo trabajos de radio con John Berger, es decir, trabajos de voz, lecturas radiofónicas de textos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que Juan Muñoz empieza siendo, teóricamente, un escultor, pero realmente es un artista que es extraterritorial, es decir, que ha trabajado la voz, que ha trabajado la radio, que ha trabajado los textos, que ha trabajado incluso el comisariado, porque él también comisarió mucho, ¿no? Entonces yo creo que la posmodernidad o tardomodernidad, es decir, eso que viene después de la modernidad, es fundamentalmente extraterritorial, es decir, que todo artista, igual que yo mismo, me siento extraterritorial, ¿no? Es decir, soy escritor, pero al tiempo comisario, he dirigido películas, es decir, me siento también un poco extraterritorial. Yo creo que los intelectuales de hace 30 o 40 años en adelante son fundamentalmente extraterritoriales. ¿Y el que no es extraterritorial ya no es moderno? No, porque lo que es moderno, es decir, lo que es moderno es... El que se dedica a pintar. No. Lo que es moderno es pensar que existió un proyecto en donde existía, por ejemplo, la vanguardia, el progreso, la idea de que la siguiente generación iba a avanzar con respecto a la anterior, etc. Toda esa convicción, que es moderna, incluso en el sentido militar, vanguardias y tal, todo eso yo creo que desaparece. Yo lo cifro en el año 1972, que es cuando se destruyen unos edificios de arquitectura moderna, hiperortodoxa,
en Norteamérica. Entonces fueron unos edificios de la modernidad absoluta, pero como no funcionaban, es decir, a la gente no le gustaban y se generó una forma de vida muy desagradable, el gobierno del estado de turno decidió implosionarlos y los destruyó. Entonces, en ese momento, para mí es el emblema del fin de la modernidad, del progreso, de la concepción moderna, ¿sabes? De que cada generación iba a hablar del futuro, el progreso, estas cosas de las que nos hablan los políticos, que es todo falso. Es decir, cuando ellos hablan del progreso son todos unos mentirosos. Entonces, eso es moderno. Entonces, los últimos modernos son los políticos, que son unos charlatanes. Entonces, eso demuestra que la modernidad se acabó. Cuando ves a un político defendiendo el progreso y lo moderno, dices, voy para otro lado, ¿no? Como diría Azul. Entonces, la modernidad se acabó. ¿Quién puede creer realmente en el progreso? ¿Cómo puedes creer en el progreso sin reírte, ¿no? Con sarcasmo incluso, ¿no? Entonces, los grandes modernos, por ejemplo Baudelaire, ya era un gran desconfiado en el progreso, ¿no? Y no digamos Benjamin. Pero todavía, por decir así, construyeron esa idea, ¿no? Pero es evidente que esa idea está muerta, es decir, no cree más que Zapatero, Rajoy y 4 charlatanes en ella. Hay otra cosa. Esa otra cosa no sabemos qué es, y por eso le llamamos posmodernidad, que es un término sintomático, es decir, cuando no sabemos definir algo, decimos que es después de posmodernidad. Entonces, lo que somos nosotros es que realmente no lo sabemos. Por eso, es decir, somos una generación, digamos, de hace 3 o 4 generaciones, del 72 en adelante, que no sabemos ver qué va a ocurrir en el futuro. Siempre las generaciones se han caracterizado por imaginar el futuro. Y si tú examinas los textos, por ejemplo, del siglo XIX, estaban llenos de imaginarios futuros. Pero no hay nadie ahora que pueda imaginar lo que va a ser el 2050. Es decir, somos incapaces de saber. ¿Por qué? Porque no existe realmente una concepción de presente. Y por eso triunfan los zombies, los fantasmas. Es decir, estamos en una situación transitoria, vivimos en medio de umbrales, somos incapaces de imaginar eso que llaman futuro, porvenir, ¿no? Estamos en una situación terriblemente incierta. Interesante. Interesante por incierta, efectivamente. Pero, por ejemplo, si tú le dices hace 100 años a alguien, en 1921, ¿no? Estaban todos convencidos de lo que iba a suceder, ¿no? Eran todos modernos, ya sean falangistas, estalinistas o lo que fueron, republicanos. Pero eran todos modernos, progresistas, sabían lo que iba a suceder. Nosotros ahora vivimos en un impasse terrible, ¿no? Extraterritorial. No tenemos territorio y por eso, ¿cuál es la respuesta inmediata? Los pequeños nacionalismos, ¿no? Los pequeños localismos, es decir, la respuesta más zafia y más obvia, ¿no? Es decir, frente a un planeta incierto, pues me concentro en el campanario. El campanario de mi pueblo es el más bonito. Pum, pum. Y eso es en lo que estamos. Entre muchos de los... un comentario que ha hecho muy interesante ha sido el nacimiento de la modernidad, en que frente a un sentido casi gremial de las artes, ha hablado de Bach, la familia de los Bach... Familiar incluso. Familiar. Pues dice que a partir del romanticismo, pues ya eso se rompe, ¿no? Yo creo que ahí también, además del sentido de progreso, ha abierto a mis oídos también otra de esas definiciones de modernidad, que es el sentido como contestatario, ¿no? La imprevisibilidad. Sí. de... Incluso la pulsión suicida. Piensa, por ejemplo, que los románticos son suicidas también. Y eso tiene que ver con lo impredecible, sí, lo imposible. Sí, con romper el destino, sí, sí. con solamente el destino, sino romper el camino también, ¿no? Claro.
Y eso también ha abierto, yo creo que una definición de lo que es arte, en el sentido de que el arte siempre tenía que ser impredecible, tenía que tener sentido de aventura para poder ser arte y diferenciarse. Pero eso es con los románticos, ¿eh? No antes. No, Quiero decir, eso sí, perfecto. Sí, sí. Yo creo por que ejemplo, eso... Velázquez no tiene ese sentido de la imprevisión, al contrario, ¿no? Velázquez es un artesano perfecto, ¿no? Pero no juega con la incertidumbre jamás, ¿no? Sino juega con la maestría, ¿no? En cambio, el romántico juega con fallar, ¿no? Con la obra fallida. Perdona que te interrumpa. No, lo pido perfectamente. Quería extenderlo en ese sentido, y que en ese sentido de esa línea de definición de modernidad, si eso también se ha interrumpido, ha quedado como una falacia, Sí, sí, o sí. no. Sí. La pregunta es buenísima. Me das, si me dais tiempo, es que soy profesor. Ahora, por cierto, no. Bueno, espera un poco de tiempo, aquí la pero tú eres ¿Nos la dais que, tiempo? tú eres la que dice, tenéis 10, Tú 5 me minutos. cortas, ¿eh? O- No, es que es terrible. No, es terrible. Es que es terrible. No, es terrible. No, digo por qué. Voy a decir por qué. Vosotros no sabéis lo que tenemos que hacer en la Universidad Española India. Es decir, yo doy clases de 4 horas. Esto no es humano. No hay humano que dé clases durante 4 horas, ni ser humano que aguante una clase de 4 horas. Pues esto es a lo que nos ha obligado la Universidad Europea. Yo doy clases de 4 horas y los alumnos tienen que aguantar mi chapa durante 4 horas. Eso es una tortura para ellos, para mí, para todos. Por lo tanto, estoy acostumbrado a alargar 4 horas. Es decir, si me dais pie, me he habituado, es mi... Bien, entonces resumo solo en 1 hora. Es la gran pregunta. Es decir, ellos, el romanticismo para mí es el origen de la modernidad. Es decir, eso está claro, ¿no? Es decir, no existe la modernidad sin los románticos. Son los que inventan, por ejemplo, son los que conciben la obra de arte como un absoluto, ¿no? Hasta entonces, la obra de arte es una cosa, digamos que de segunda mano, una artesanía. Uno valora una obra de arte como valora esta mesa, ¿no? Ahora ya no, ahora ya valoramos la mesa porque está hecha por un arquitecto. Entonces, un Velázquez o un Zurbarán o un Rembrandt se veían como una cosa, un bien inmueble o mueble, nada más, ¿no? ¿Qué sucede con el romanticismo? Que muere Dios. Es decir, esto Hölderlin, que es el gran poeta romántico, lo ve claro. Es decir, los dioses nos han dado la espalda. No hace falta ser tan hortera como Nietzsche para decir, ha muerto Dios. Con que se den la espalda, que es mucho más hermoso, ¿no? Nos han dado la espalda, eso es hermosísimo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué los dioses nos dan la espalda? Bueno, pues porque hemos perdido, eso daría para 4 horas. Pero, ¿qué sucede? Que entonces concentramos la pasión por la vida en el arte. Dejamos de depender de lo sagrado, y entonces toda esa necesidad de sacralización la vertemos hacia el arte. Entonces el arte se convierte en el absoluto. Después de que quitamos el absoluto divino, lo pasamos al arte. Entonces los románticos son los primeros que absolutizan el arte. Es decir, que mueren por el arte y que se matan por el arte. Es inimaginable que Velázquez se mate por un cuadro. Velázquez tarda en hacer su cuadro porque, tío, tiene sus cosas y va haciendo su obra de arte, es decir, con total naturalidad y hasta caballerosidad, ¿no? Mientras que los otros son Frauenhofer, es decir, se tiran 10 años haciendo la gran obra y creen que el mundo se va a parar para ver su gran obra, ¿no? ¿Por qué? Porque han, es decir, lo que era la pasión por el absoluto, la pasión sagrada, dado que los dioses ya nos han dado la vuelta, entonces necesitamos crear esos dioses y lo focalizamos todo en las obras de arte. Y por eso ahora, en lugar de ir a misa, vamos al centro botín los domingos. Es decir, esa es la evolución. La evolución después de 200 años es esa. Es decir, se deja de ir a misa y se va al centro botín. Lo malo es que la misa era maravillosa y lo que te ofrece generalmente el centro botín es muy malo. He de decirlo porque lo que he visto en el centro botín es bastante malo. No he visto la de hoy, las En casa.
pero he visto cosas terribles en el Centro Botín desde que se inauguró. Un tipo que iba ahí con unos sombreros y una guitarra eléctrica, pero bueno, ese es otro tema. Pero esa generación es la que absolutiza el arte. Y, de la misma manera que absolutiza el arte, cree que el arte va a servir para liberar la vida, para producir progreso, una vida mejor, es decir, una nueva barricada, una nueva vanguardia. Entonces, eso dura 150 años, pon 1805, 1955, pero claro, es que después de 155 años y viendo las colaboraciones de los artistas con determinados totalitarismos y viendo cómo los de totalitarismos se pasan por el arco del triunfo los postulados artísticos, cualquier individuo inteligente se da cuenta de que el arte no va a solucionar la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que en 1955-60 un artista joven dice, vamos a ver, tal vez el arte no sirva para cambiar la vida de la manera en que hemos pensado durante 150 años. Empecemos a tratar de cambiar los domingos. Vamos a hacer happenings. Es decir, vamos a reunirnos un día y nos desnudamos todos. Y entonces, eso se hace en el 58, ¿no? Y entonces empieza a cambiar todo. Es decir, ya no queremos transformar el absoluto, sino que empecemos a transformar nuestra existencia cotidiana. Políticas de lo cotidiano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza la performance, qué sé yo, los 60, ¿no? Todo eso. Y ninguno de ellos, claro, habla ya de revolución, de progreso, sino que lo que hacen es reunirse, charlar, lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Y eso es el arte de hoy en día, ¿no? Hemos ganado muchas cosas, hemos perdido otras, naturalmente, ¿no? Eso es evidente. Es decir, yo no salgo de casa para ver a un tipo tomándose una caña conmigo. Sin embargo, ahora vas al Centro Botín y tal vez te encuentres una exposición de esas. Pero para tomarme una caña voy con tono, que sé que lo que me va a contar y me interesa. Entonces, se ganan unas cosas, se pierden otras. Es decir, se gana, se lucha por la vida real, es decir, por hacer más real la vida, que es lo que siempre ha intentado hacer el arte, y se pierde la forma, por ejemplo. La historia, creo yo, de la modernidad es la pérdida de la forma, ¿no? O lo que Nietzsche llamaba el gran estilo, ¿no? Se pierde el gran estilo, se pierde la forma, se gana la vida. Yo, depende de los días, hay días en que me gustaría vivir en el siglo XVII, la verdad. ¿Sabes? Hay otros en que no. Depende, si estoy con tono, me gusta. Si estoy con uno que expone en el Centro Botín y que es un analfabeto, pues me voy para casa, ¿sabes? Bueno, yo creo que vamos a poner... No quiero que quede contra el Centro Botín la cosa. Estoy obsesionado con el Centro Botín. Lo pongo como ejemplo que todos conocemos, podría hablar de otros. Bueno, pues nada, que yo creo que muchísimas gracias a todos por su presencia aquí y muchísimas gracias a ti, Alberto, por esta presentación, este libro y por tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.